Hola estudiantes, bienvenidos a Repasando Física y Química, la plataforma virtual creada por el Departamento de Física y Química del Colegio Peñafort. Este material os servirá para repasar de forma fácil y amena los contenidos de cara a preparar los exámenes finales de evaluación. Comencemos. La unidad 4 es el enlace químico. Concepto de enlace. El enlace lo podemos considerar como las fuerzas que mantienen unidos los átomos y que forman un cristal o una molécula. Estas fuerzas son de tipo electrostático y su naturaleza es de importancia fundamental en el estudio de la química, ya que todos los cambios químicos implican una alteración de los enlaces químicos. A continuación observamos un diagrama en el que se representa la energía del sistema montado por dos átomos frente a la distancia internuclear que hay entre ellos. Observando el gráfico podemos ver que hay un primer instante en el que al estar tan separados ambos átomos, la energía del sistema en conjunto es un valor nulo. Conforme la distancia va disminuyendo entre ambos átomos, podemos observar la presencia de una fuerza electrostática debido a la atracción entre diferentes cargas. Es decir, los electrones periféricos de un átomo notan la presencia de los protones del átomo vecino. Al ser de diferentes cargas, aparece una energía potencial electrostática negativa, mostrando en el gráfico una disminución de la energía del sistema. Cuando se alcanza una distancia concreta, tenemos lo que se conoce como distancia de enlace. En esta distancia tenemos el menor valor posible para la energía potencial electrostática. Es lo que se conoce como el punto de mayor estabilidad del sistema. Por último, si continuamos acercando los dos átomos, nos encontramos una situación en que la energía potencial electrostática empieza a aumentar. Esto es debido a que los protones de un átomo sienten la presencia de los protones del otro átomo y el valor que nos dan en cuanto al sistema es un valor de energía positivo. Esta compite con la energía potencial electrostática negativa que habíamos comentado anteriormente, pero al ser superior produce un aumento en el valor de la gráfica en cuanto a la energía. Por tanto, podemos finalizar comentando que la distancia de enlace no es una cosa fija, sino que dependiendo de la energía presente en el sistema puede tener un valor u otro. Una idea muy correcta sería interpretar el enlace como una especie de muelle en el que se produce un balanceo de la distancia en función de la energía, puesto que ésta puede variar en función de cuál de los dos tipos de energías predomina, si la energía potencial electrostática positiva o la energía potencial electrostática negativa. Tipos de enlace. Los gases nobles son los únicos que se presentan en la naturaleza de forma aislada, es decir, sin combinarse con otros átomos. Esto es así porque son átomos estables, pues tienen totalmente ocupado el último nivel, o capa de valencia, de su configuración electrónica. Para alcanzar la máxima estabilidad, todos los átomos tienden a obtener la configuración de valencia de los gases nobles. 8 electrones, salvo el helio, que serían 2 electrones. Esto se conoce como regla del octete o del octeto. En función de cómo alcancen esos 8 electrones o 2, en el caso del helio, podemos diferenciar los tipos de enlaces existentes. En cuanto a enlaces químicos, existen el iónico, el covalente y el metálico. El iónico es aquel en el que ocurre una unión de un metal con un no metal. Un ejemplo de sustancia de tipo iónico sería el cloruro de sodio. Para el tipo de enlaces covalentes tenemos que ver que presenten una unión entre dos no metales. Y como ejemplo de ello tendríamos el ácido clorhídrico, que sería el HCl. Por último, para el caso de un enlace metálico, partiríamos de la idea de que tenemos la unión entre dos átomos metálicos. La unión, por ejemplo, de hierro con sodio, con titanio o otros tipos de aleaciones. El primer tipo de enlace que vamos a estudiar es el enlace iónico.
resulta de las fuerzas de atracción entre aniones y cationes. Los metales son elementos con tendencia a perder electrones, convirtiéndose en cationes, mientras que los no metales son elementos con tendencia a ganar electrones, convirtiéndose en aniones. De esta manera, cediendo y captando electrones, se alcanza la configuración de gas noble, que decíamos que era la más estable. Tenemos a continuación, en la parte inferior, un ejemplo para que podamos entender más claramente lo que hemos comentado sobre el enlace iónico. El litio posee 3 electrones, en los que 2 se encuentran en el nivel fundamental 1s2 y otro, el más energético, se encuentra en la parte exterior, más externa, que sería el 2s1. Este electrón interesa al átomo de litio eliminarlo para conseguir la configuración de gas noble helio, como podemos observar en la parte de la derecha. La configuración del litio más resulta ser 1s2. Para el caso del flúor, que es un no metal, tenemos 9 electrones, de los cuales únicamente 7 son los considerados electrones de la capa de valencia, puesto que los 2 primeros se encontrarían en el nivel fundamental. La estabilidad para el nivel 2 sería tener justamente 8 electrones. Esto obliga a tener que arrancar o tener un electrón más de algún elemento, que posiblemente sea un metal. Como el litio tenía un electrón que le excedía o que lo que deseaba perder, ese flúor el que lo capta, rellenando la capa de nivel 2 y consiguiendo una configuración de gas noble neón, que tiene más estabilidad. Para otros elementos, el número de electrones que se pueden captar o ceder es diferente. Esto genera una gran combinación de posibilidades que dan lugar a diferentes compuestos iónicos. En cuanto a las propiedades de los compuestos iónicos, se puede observar que existen 5 muy destacables. La primera sería que a temperatura ambiente son sólidos cristalinos. En los compuestos iónicos, los iones se organizan en una red cristalina del tamaño de la muestra. El enlace iónico no forma moléculas. La fórmula del compuesto iónico indica la proporción en que se combinan los átomos, expresada con números más sencillos. Por tanto, existen diferentes tipos de redes cristalinas que nos podemos encontrar. Redes del tipo cloruro de sodio, cloruro de cesio, fluorita, blenda o rutilo, por ejemplo. La forma de la red cristalina depende de que haya el mismo número de aniones y cationes o de que dicho número sea distinto. Otra propiedad de los compuestos iónicos es que tienen altas temperaturas de fusión y de ebullición. Por otra parte, también podemos ver que los compuestos iónicos son duros, ya que poseen una oposición a ser rayados, pero también son frágiles, lo cual significa que con un golpe seco se puede fracturar la red. La dureza se entiende puesto que para rayarlos hay que separar los iones positivos de los negativos, y esto resulta difícil. Por otra parte, la fragilidad se justifica ya que al golpearlos se enfrentan iones del mismo signo. Se observa en la imagen de la izquierda cómo al tener iones con distinta carga, estos se ven muy atraídos y resulta difícil poder rayarlos o separar esa unión. Para el caso de la fragilidad, observamos que una vez desplazados por un golpe, nos encontramos con iones del mismo signo, con lo que se facilita la separación total de las dos partes del cristal iónico. Otra propiedad es que muchos son solubles en disolventes polares, como por ejemplo el agua. Sin embargo, ninguno se disuelve en disolventes apolares, del tipo de la gasolina o el benceno. Las fuerzas intermoleculares, que veremos posteriormente, justifican este tipo de solubilidad en líquidos polares. La última propiedad sería que en estado sólido no conducen la electricidad, sin embargo, fundidos o en disolución se convierten en conductores de la electricidad. Esto es debido a la existencia de iones de diferente carga que facilitan el paso de los electrones. Enlace covalente.
Este resulta de compartir electrones de valencia entre dos no metales, alcanzando ambos la configuración de gas noble. En 1916, Gilbert Lewis propuso un modelo, conocido como diagrama de Lewis, para justificar dichos enlaces. En este modelo, cada par de electrones compartidos representan un enlace. Tenemos un ejemplo que lo explica en la molécula de cloruro de hidrógeno. Para el caso del hidrógeno, podemos ver que la configuración sería 1s1, lo cual significa que solo tenemos un electrón, y este lo dispone para formar el enlace covalente. Por otra parte tenemos el cloro, cuya configuración es esta, y dispone pues de tres últimos electrones, que son los electrones de valencia. Una vez que intentemos formar las estructuras de Lewis, alcanzaremos la estabilidad, puesto que el hidrógeno poseerá dos electrones, configuración de gas noble helio, mientras que el cloro conseguirá la configuración de gas noble argón. Por tanto, para construir un diagrama de Lewis debemos de realizar los siguientes pasos. Primero tendríamos la configuración electrónica de cada uno de los elementos. Una vez que tengamos esa configuración electrónica, cogeríamos y seleccionaríamos únicamente los electrones de valencia, es decir, aquellos que son del último nivel, como pasaba con el cloro con 3s2, 3p5. Esos electrones de valencia son los que dispondríamos alrededor del elemento de forma lo más simétricamente posible. A continuación buscaríamos que se formasen pares aportados por los electrones de uno y otro elemento. Esto nos daría diferentes enlaces. La estabilidad quedaría justificada si alrededor de cada elemento tenemos el número de electrones del gas noble más cercano. Por ejemplo, en la molécula de metano, CH4 que tenemos en pantalla, podemos observar que alrededor del hidrógeno tenemos dos electrones, lo que nos da la configuración electrónica de gas noble helio. Para el caso del carbono, la configuración electrónica que tenemos alrededor llegaría a alcanzar la del neón, puesto que si contamos todo el número de electrones que están presentes alrededor del carbono, llegarían a ser 8 electrones. Esto se conoce con el nombre de regla del octete, como ya comentamos en su momento. Y es la regla que debemos de observar para poder justificar la estabilidad de esa molécula en conjunto. Como comentamos al iniciar el tema, los electrones no son una cosa fija y estanca en una posición, sino que están moviéndose y desplazándose como si fueran un muelle en el enlace. Esto facilita que en determinados periodos de tiempo los electrones estén más cercanos al hidrógeno, mientras que en otros estén más cercanos al carbono, con lo que se justifica que se pueda formar un enlace de tipo covalente en el que los electrones pertenecen a ambos elementos. Existen también otros tipos de enlace covalente, como son los enlaces covalentes dobles y triples. Para que esto tenga lugar, necesitaremos disponer en los diagramas de Lewis de electrones de valencia de forma que estén en parejas o en tripletes, y una vez establecidos estos tipos de enlace, se justifique la estabilidad con la regla del octete. Podemos observarlo en el caso de la molécula de oxígeno. Hemos formado con los electrones de valencia, que en el caso de oxígeno son 6, un enlace covalente doble. Si ahora contamos el número de electrones presentes alrededor del oxígeno, podemos observar que salen 8 electrones, que es la regla del octete. Para el caso del otro oxígeno estaríamos en las mismas. Si vemos la molécula de nitrógeno, la cual tiene un enlace covalente triple, también podemos comprobar cómo se cumple esa regla del octete, puesto que si contamos el número de electrones presentes alrededor de cualquier nitrógeno de la molécula, tenemos justamente 8 electrones. Ahora estudiaremos las propiedades de los compuestos covalentes. Podemos diferenciar dos tipos de compuestos covalentes. La mayoría de sustancias covalentes forman moléculas, pero también algunas sustancias covalentes resulta que son cristales. Por tanto, hay dos grupos diferenciados.
La fórmula de una molécula indica el número de átomos de cada elemento que lo forman, y no solo la proporción. Centrándonos en las propiedades, podemos decir que mientras que las moléculas covalentes son blandas, los cristales de átomos son duros. Por otra parte, las sustancias moleculares tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Además, estos compuestos covalentes apolares serían solubles en disolventes apolares, mientras que los compuestos covalentes polares serían solubles en disolventes polares. Como última propiedad de las sustancias covalentes moleculares, podríamos decir que además presentan una conductividad parcial, pero solo en compuestos polares. En cuanto a los cristales covalentes atómicos, sus propiedades son bastante diferentes que las de los moleculares. Presentan puntos de fusión y ebullición muy elevados. Además, son insolubles en todos los disolventes y, como última propiedad, no son conductores. Estas propiedades bien están diferenciadas respecto a las de las sustancias covalentes moleculares. Por último, podemos indicar un ejemplo para cada tipo de sustancia covalente. Para las moleculares podemos contar con la molécula, por ejemplo, del agua. Y para los cristales atómicos podemos contar con el ejemplo del diamante, que es una red de gran número de átomos de carbono. Enlace metálico. Resulta de la atracción entre la nube que se forma con los electrones de valencia de los átomos y los iones positivos que quedan formando una red metálica. En la imagen podemos ver cómo existen cationes que están rodeados de un montón de electrones que circulan en su conjunto. Los restos positivos o cationes quedan en los nudos de la red, es decir, forman una especie de pilares en los que se sostiene esta red. Y esta red está sumergida en una nube de electrones que incluso dificulta la visualización de estos pilares, como he comentado. La repulsión entre restos positivos no se produce, debido al efecto aglutinante que ejerce en la nube de electrones, con lo que el enlace tiene bastante consistencia. Propiedades de los compuestos metálicos. La estructura cristalina es responsable de su brillo metálico. Además, este enlace es menos fuerte que el iónico y el covalente. Esto explica por qué sus puntos de ebullición y de fusión son más bajos en comparación. Por otro lado, la nube de electrones tiene cierta movilidad. Esto justifica que sean buenos conductores. Además de dúctiles y maleables, son blandos. Resumiendo, las propiedades serían las siguientes. Son sólidos a temperatura de ambiente, excepto el mercurio. Presentan brillo metálico. Son buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Son tenaces, puesto que resisten la ruptura por tensiones, y son dúctiles, ya que se estiran para formar hilos o alambres finos, además de maleables, lo que permite que se estiren en forma de láminas. En la siguiente diapositiva vemos los tipos de sustancias después de haber analizado los distintos enlaces. Podemos ver que tras los tipos de enlaces iónico, covalente y metálico, las sustancias que hemos visto serían los tipos sólidos iónicos, como la sal común, la fluorita, las sustancias moleculares, como el agua, el nitrógeno, las redes cristalinas atómicas, formadas como el cuarzo o el diamante, y los sólidos metálicos, redes que forman el cobre y el iridio, por ejemplo. Además, hay unas propiedades que se pueden definir fácilmente como aparecen a continuación. La dureza, que es el grado de resistencia que opone un material a ser rayado por otro. Esto nos da la diferencia entre lo que es duro y blando. La tenacidad, que es la resistencia que opone un material a sufrir fractura, lo que permite diferenciar las sustancias frágiles de las tenaces. La maleabilidad, que es la capacidad del material para extenderse en hojas o láminas, y la ductilidad,
que es la capacidad del material para extenderse en alambres o hilos. Para adentrarnos en la segunda parte del tema, necesitaremos estudiar lo que es la electronegatividad. Esta propiedad periódica resulta ser la medida de la tendencia relativa de un elemento a atraer los electrones hacia sí mismo cuando está combinado químicamente con otro átomo. Esta electronegatividad de un elemento depende de su estado de oxidación. En resumen, sí que podemos observar que cuando bajamos en la tabla periódica, en las columnas, la electronegatividad disminuye, mientras que cuando nos desplazamos hacia la derecha en las distintas filas, la electronegatividad aumenta. Cogiendo la tabla de valores dada por Pauling, podemos ver cómo el elemento de mayor electronegatividad lo tendríamos en el flúor, cuyo valor es un 4. Por el contrario, el más electropositivo, es decir, menos electronegativo, sería el cesio, con un valor de 0,7. Los valores no hace falta saberlos de memoria, simplemente el comportamiento periódico que sigue esta propiedad. Los de baja electronegatividad se encuentran situados hacia la izquierda en la tabla, mientras que los que tienen elevada electronegatividad se encuentran hacia la derecha y en la parte superior. Polaridad del enlace. Se da cuando existe una distribución asimétrica de la nube electrónica del enlace en torno a los dos átomos que forman dicho enlace. Esto sucede cuando ambos átomos tienen una distinta electronegatividad. La polaridad de un enlace viene expresada por el momento dipolar mu. Este es producido por la diferencia de electronegatividad y se mide en device. En el diagrama de la imagen podemos observar distintos tipos de enlaces covalentes que van desde uno que resulta apolar hasta los distintos enlaces polares que van de manera creciente en los diferentes números de momento dipolar. Para el caso del enlace hidrógeno-hidrógeno, podemos ver que la diferencia de electronegatividad entre ambos elementos evidentemente es nula. En el caso del enlace entre hidrógeno y yodo, hay un ligero desplazamiento que nos dice que la parte más electronegativa está en la zona del yodo. Por eso aparece el símbolo correspondiente al momento dipolar con valor 0,38. Para el caso del enlace entre hidrógeno y bromo, el número del momento dipolar resulta un poco mayor. Para el caso del hidrógeno y el cloro, el momento dipolar todavía resulta un valor superior, con lo que se ve en la flecha cómo ha aumentado la diferencia. Y por último, para el caso del hidrógeno y el flúor, la diferencia es tan grande que el valor de momento dipolar, que aparece como 1,91, nos indica que a la hora de representar la flecha de momento dipolar debe de dibujarse de manera grande. Por tanto, una parte del enlace la podemos considerar electronegativa, mientras que la otra parte del enlace la podemos considerar electropositiva. En el caso del fluoruro de hidrógeno, pues el valor es tan excesivamente grande que provocará la formación de enlaces de tipo de puente de hidrógeno que estudiaremos posteriormente. Polaridad molecular. Una molécula poliatómica está polarizada si tiene momento dipolar resultante. Este es la suma vectorial de los momentos dipolares de los enlaces presentes en la molécula. Además, la forma geométrica es determinante para saber si la molécula es polar o apolar. Por tanto, podemos diferenciar los enlaces covalentes de dos maneras, de tipo enlace covalente polar o enlace covalente apolar, el cual nos finaliza dando moléculas apolares. Para el caso de tener enlaces covalentes polares, podemos observar, dependiendo de la simetría o no simetría, si la molécula finaliza siendo apolar o si, en el caso de no tener simetría, finaliza siendo polar. Ahora a continuación estudiaremos diferentes ejemplos en el que podremos ver el efecto de la simetría sobre la polaridad molecular. Empezaremos con la molécula de acetileno, es decir, de nuestro también conocido como etino. Existe una polaridad de enlace entre el hidrógeno y el carbono, lo cual está simbolizada con un momento dipolar.
Para el otro enlace entre carbono e hidrógeno exactamente lo mismo. Mientras que para el enlace carbono-carbono de tipo triple no existe polaridad. Por tanto, la molécula presenta enlaces polares indicados con diferentes vectores de misma intensidad pero sentidos opuestos, con lo que el momento dipolar total resulta ser nulo y la molécula de acetileno en su conjunto resulta ser covalente apolar. Otros ejemplos lo vemos en la molécula de amoníaco, NH3, en el que al final el desplazamiento de los momentos dipolares nos dan un total de un momento dipolar de 1,47 que se desplaza hacia la parte superior, indicándonos que la zona de la parte superior es la electronegativa, mientras que las zonas de los hidrógenos serían la electropositiva. Para el caso de la molécula de CO2, tenemos exactamente lo mismo que hemos visto para el acetileno. El momento dipolar resulta ser nulo. Por lo tanto, es una molécula de tipo apolar. Para el caso del tetracloruro de carbono, estamos en la misma situación. Los distintos vectores de momentos dipolares terminarían anulándose, con lo que el momento dipolar total es cero. Y la molécula finalmente podríamos concluir que es de tipo apolar. Y para el caso de la molécula de agua, una vez distribuidos los distintos hidrógenos y las nubes de electrones, vemos que existe un momento dipolar total, que además es bastante elevado. Esto hace que la molécula pueda tener dos zonas electronegativas y una zona bien clara definida como electropositiva, que es la que están presentes los hidrógenos. Una vez vista la polaridad, vamos a estudiar los enlaces intermoleculares. Se trata de enlaces químicos entre moléculas iguales o diferentes. Son más débiles que los enlaces entre átomos. Los enlaces entre moléculas polares son más fuertes que entre moléculas apolares. Por ello, las apolares dan lugar a sustancias gaseosas. Si las moléculas son de gran tamaño, pueden dar lugar a sustancias líquidas o sólidas, que se convierten en gas con facilidad. Podemos clasificar las fuerzas intermoleculares en dos grupos: las fuerzas de Van der Waals y los enlaces de hidrógeno. Estos últimos son los más fuertes dentro de todas las fuerzas intermoleculares. Se dan únicamente entre sustancias con enlace hidrógeno y un elemento que puede ser flúor, oxígeno o nitrógeno. Ejemplos de moléculas que pueden poseer este tipo de enlaces con otras sustancias o con ellas mismas son el amoníaco y el agua. En la izquierda de la pantalla podemos observar un ejemplo de enlace de hidrógeno formado entre dos moléculas de agua. La zona más electropositiva de la molécula de agua, que son los hidrógenos, se ven atraídos por la zona más electronegativa de la molécula de agua más próxima o vecina a esta. Este acercamiento también es conocido como puente de hidrógeno. Dentro de las fuerzas de Van der Waals podemos clasificar tres grupos: las fuerzas de dispersión o de London, que ocurren en todas las moléculas, sean o no polares. Como ejemplos tenemos de aparición de este tipo de fuerzas en el nitrógeno o en el helio. Otro tipo de fuerzas serían las fuerzas dipolo-dipolo, en las que se dan únicamente en moléculas polares, como por ejemplo en el cloruro de hidrógeno o en el cloruro de metano. Por último tendríamos las fuerzas dipolo-dipolo inducido. Estas se dan entre moléculas polares con no polares, y como ejemplos de que aparecen este tipo de fuerzas tendríamos el cloruro de hidrógeno asociado con un gas noble como el argón. Esta última fuerza intermolecular la podemos visualizar en la imagen de la derecha. El dipolo instantáneo de un hidrógeno se ve asociado con el dipolo inducido del otro hidrógeno. Un ligero desvío en la nube electrónica alrededor del hidrógeno provoca un dipolo, de forma que la zona más electronegativa induce un nuevo dipolo en la nube electrónica de la molécula de hidrógeno más próxima o vecina. La distribución asimétrica del segundo hidrógeno es debido a que la zona electronegativa de la primera molécula
desvía los electrones a la zona opuesta y atrae a las cargas positivas más cercanas. Esta atracción electrostática producida entre la zona electropositiva de una molécula y la zona electronegativa de otra molécula se conoce como enlace dipolo instantáneo dipolo inducido. Solubilidad. Muchos compuestos iónicos se disuelven en agua gracias a los enlaces que se establecen entre la molécula de agua y los iones. Además, la razón por la cual unos líquidos se mezclan y otros no está en las fuerzas intermoleculares que se establecen entre sus moléculas. Sustancias de polaridad semejante forman mezclas homogéneas o disoluciones, y aquellas de diferente polaridad no se disuelven. En la imagen de la pantalla observamos un ejemplo de cómo un anión cloruro se disuelve en medio acuoso. Cada molécula de agua tiene una zona electropositiva, que es la de los hidrógenos, y esta atrae a la zona electronegativa, o el único anión, podríamos decir, que existe en esta disolución, que es el anión cloruro. El acercamiento entre un anión y las distintas zonas electropositivas facilita el que pueda desaparecer o hacerse transparente dentro de la disolución, es decir, disolverse en este medio. En el caso de una molécula apolar no existirían polos que pudieran facilitar la interacción con estos momentos dipolares creados en las moléculas de agua. Esto explica por qué líquidos como la gasolina, el aceite, el éter no pueden mezclarse con el agua y crean dos fases separadas. Propiedades debidas a fuerzas intermoleculares. Las propiedades de las sustancias dependen del tipo de enlace que se da entre sus partículas. A veces una propiedad depende del enlace entre los átomos y otras veces depende de los enlaces intermoleculares. Las principales propiedades debidas a estas fuerzas son los puntos de fusión y de ebullición, la solubilidad, la densidad y la viscosidad. Cuanto más fuertes sean las fuerzas intermoleculares, mayores serán los puntos de fusión, de ebullición, las densidades de las sustancias y sus viscosidades. Analizando los cambios de estado para diferentes partículas, podemos observar cómo en el caso de los sólidos todos los átomos están muy organizados y que al aumentar la temperatura, estos enlaces que pudieran existir terminan por desaparecer, con lo que los átomos terminan estando un poco más desordenados. Si todavía aumentamos más la temperatura, superaremos el punto de ebullición y las moléculas o átomos quedarán totalmente libres unos de otros. Este aumento de temperatura implica una disminución en la presencia de fuerzas intermoleculares, puesto que los dipolos creados entre átomos ya no son tan evidentes como al principio. La distribución de los electrones no es tan marcada como en el caso de temperaturas frías, donde sí se ve una zona más electronegativa y otra zona más electropositiva. Y esto es debido a que con mayor temperatura los electrones se encuentran con mayor movimiento en el entorno de la molécula.